Que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza del Evangelio de Juan. Y como sabéis, hemos empezado el capítulo 6. El domingo pasado estuvimos hablando del versículo 1 hasta el versículo 15. Y hoy estaremos hablando del versículo 16 hasta el versículo 21. Juan capítulo 6, estaremos viendo del versículo 16 hasta el versículo 21. Y como lo podéis ver, el título de la enseñanza es Yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Así que se acuerdan que Jesús había salido ya de Jerusalén, después de que sanó a este hombre paralítico, que llegó a 30 ¿cuánto? 38 años, muy bien, la gente hace sus deberes, 38 años paralítico, y cruzó el mar Galilea, se fue a un lugar montañoso donde le persiguieron mucha gente, y vimos como él a través de 5 panes y 2 peces pudo alimentar a más de 5,000 personas. Había unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que podemos estipular que si cada hombre ahí estaba casado, o tenía una esposa, o tenía una prometida, o era una hermana, o lo que sea, puede haber habido más de 7,000 o 7,000 y pico y más de personas. Pero lo más asombroso es que el Señor alimentó a toda esta gente que le seguían solamente con 5 panes y 2 peces. Así que podemos ver que Dios, aunque Jesús era hombre a 100%, tenía la capacidad de hacer cosas asombrosas. Y vimos también que no solamente en la Biblia tenemos registrado eso, tenemos a alguien como Elías que alimentó a 100 personas con 20 panes también de cebada en su tiempo. Y tenemos a Dios alimentando a los hijos de Israel en el desierto con pan del cielo, porque ellos querían pan, se quejaba que necesitaba pan. Dios le dio pan de cielo que era maná. Vemos que Dios se encarga de todas nuestras necesidades básicas. Mientras que nosotros nos encargamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Él se encarga de las cosas que nosotros necesitamos. Y vamos a ver aquí también, en esta historia que vamos a leer, de versículo 16 a 21, otra cara de Jesús que Juan nos revela. Así que todo lo que iremos viendo ahora son una revelación única de Jesús en cada escena. Juan nos va presentando a Jesús de una manera que los demás evangelios sinópticos no lo presentan. Nos presenta a Jesús de una manera única en toda su escritura o todo el evangelio de Juan. Así que Jesús toma la decisión de irse, de salir de donde él estaba con sus discípulos, después de alimentar a los 5,000, más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Él les dijo de recoger lo que habían sobrado y llevaron 12 canastas. No sabemos si eran 6 de pan y 6 de peces o cuántos de pan, pero la Biblia solamente nos dice que recolectaron los restos, 12 canastas, y pudieron llenar 12 canastas con los restos de 5 panes y 2 peces. Así que entraron en una barca. Jesús le dijo a sus discípulos que, vale, vamos a cruzar al otro lado de Capernaum. Capernaum es la ciudad donde Jesús vivió durante su ministerio. Y cuando él estaba en Galilea, él vivió en Capernaum en sí. ¿Por qué? Él lo vivió en su lugar de crecimiento, que era Nazaret. Él no vivió ahí mucho tiempo por la incredulidad de la gente que estaba ahí. La gente no confiaba en él, no creían en él. Por eso que él dijo que un profeta nunca es aceptado en su propia tierra. Para saberlo, intenta de compartir la palabra de Dios a sus familiares. Sacarán todos sus trapos sucios de los años 50 y lo tirarán en la cara, solo para que usted no les predique la palabra. Pero es más fácil predicar a un vecino que no lo conoce, predicar a unos desconocidos que no le conocen, que predicar a tus propios familiares o a tus propios amigos, gente que están cercanas a ti. Te van a insultar, te dirán de todo, cosas que habías hasta olvidado, te lo van a recordar. ¿Te acuerdas que aquel día hicimos esto y el otro día estuvimos allá, el otro día? Simplemente solo para arruinar el gozo del Señor que está en tu vida. Así que vamos a entrar directamente en Juan capítulo 6, versículos 16 a 21, y lo que dice las Escrituras.
Dice, después de que Jesús salió con sus discípulos allá, después de haber alimentado las 5,000 personas con más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar descendieron sus discípulos al mar, eso es el mar de Galilea, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Hermanos, toma en cuenta que esta historia está también en Mateo, está también en Marcos. Así que les voy a dar los pasajes de Mateo y Marcos para que lo lean y verán que aquí Juan se enfatiza en un punto específico. El apóstol Juan no nos da detalles profundos de esta historia, nos da solamente la información necesaria para nosotros de conocer la persona de Jesús. Y sigue diciendo, ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como unos 25 o 30 estadios, esos son unos 4 a 5 kilómetros, habían remado casi 4 a 5 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Ellos vieron a Jesús y tuvieron miedo. Acaban de ver a Jesús multiplicar panes, 5 panes, 2 peces. Y ahora este hombre, ¿qué nos va a enseñar de más? Ahora él está caminando sobre las aguas, después de habernos dejado espantado, multiplicando 5 panes con 2 peces para alimentar más de 5,000 personas. Así que ellos tuvieron miedo. Pero, ¿qué dijo Jesús? Mira, y él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, lo cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque es asombrosa. Es asombrosa. Convierte nuestras almas a ti. Nos da consuelo, nos da fortaleza. Nos ayuda a conocerte más, a amarte, a deleitarnos en ti, a disfrutar de tus maravillosas promesas en Cristo Jesús, que todas son sí y amén. Ayúdanos hoy, Señor, a profundizar sobre esas escrituras, no solamente conociendo la persona de Cristo, pero entregándonos a la persona de Cristo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que era la costumbre para Jesús de despedirse de la gente. No es muy común en las iglesias evangélicas, pero es muy común en las iglesias presbiterianas, que después de predicar, el pastor se pone en la puerta y se despide de los hermanos que van, Dios te bendiga, Dios te bendiga. En algunas congregaciones siguen haciéndolo, quizás en nuestros países, pero aquí en España, cuando termina ahí, no solamente aquí en España, pero en muchas congregaciones donde hay muchos pastores, siempre son los que están sentados en los púlpitos, ¿sabe? En el tamarín de arriba. Hay como 8 o 5 sillas y todos ahí son los hombres, los más santos de la iglesia, están ahí arriba, y todos los demás ya son miembros de tercera categoría. O sea, ellos siempre están ahí arriba y todo eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jesús toma la decisión de despedirse. Eso tiene que ser lo más normal. No está despidiendo a la gente como un dueño de un restaurante que dice, gracias por comer en mi restaurante. No. Jesús era una persona cercanía, una persona social. Le llamaban amigo de pecadores. Amigo de pecado. ¿Qué quiere decir? Que su interés era que los pecadores se arrepienten. Hoy en día es difícil encontrar a los cristianos andando con pecadores, porque no está diciendo que tenemos comunión con ellos. Una cosa es tener comunión con ellos. ¿Qué quiere decir? Un cristiano va a la discoteca con los pecadores, se mete en un bar de borrachos o un club de no sé qué. El cristiano no hace esas cosas. Pero el cristiano tiene que tener amigos pecadores. Por eso que cuando Dios nos salva, no nos saca del mundo. Él nos deja en el mundo para que seamos salvación también para otras personas. El creyente debe tener amigos que son del mundo. ¿Para qué? Para convertirles a Cristo. Y tiene que hablar con personas que no son creyentes. Aquí vemos a Jesús despidiendo a las personas. ¿Cómo sabemos que Él lo despide? En los demás evangelios, ellos dan esos detalles, como en Mateo, en Marcos. Explica por qué Jesús se quedó y insistió a sus discípulos que cruzaran el mar de Galilea hacia Capernaum. Y Él se quedó atrás despidiéndose de la gente y después subió para orar. Siempre cuando hacía algo, después de un tiempo oraba para darle no sabemos la comunicación que Él tenía, pero es una demostración de su dependencia con el Padre.
que él no hacía las cosas para su propia gloria. Él no hacía, por eso cuando querían coronarle, después de alimentar a esas personas, querían ponerle rey. ¿Qué hizo él? Se apartó de ellos, porque no busca aprobación de los hombres, no busca que la gente le sigan por las cosas que él hace. Él vino porque para salvar a las personas. Y veremos más adelante que las escrituras dicen que Jesús conoce el corazón, o conocía el corazón de cada persona. Sabía lo que ellos pensaban. Nadie debería decirle nada de las personas. Así que aquí él se queda para despedirse de la multitud, una costumbre que él tiene y que vamos a ir viendo que él lo hará en muchas ocasiones. Así que la versión de Juan, su narración de esta historia, de ese suceso, Juan él pone muy poco énfasis en las cosas que se desarrollaron antes de que cruzaron los discípulos y durante su cruzada. Él no pone tanta énfasis como lo ponen Mateo y Marcos. La narración de Juan está enfocada nada más en la persona de Jesús. Él se enfoca en Jesús. ¿Por qué el apóstol Juan se enfoca en Jesús? Recordamos que la razón por la cual él escribe esta carta, él no lo escribe a un público cualquiera. Las personas a quien él dirige esta carta son a cristianos. Él escribe la carta a cristianos para alentarle, animarle, para que sigan creyendo en Jesús, demostrando en cada escritura suya que Jesús es el Mesías prometido por Dios, que a través del evangelio, a través de su carta podemos llegar a conocer a Jesús y tener una comunión con él. Así que para entender la razón por la cual Juan no enfatiza sobre los otros acontecimientos, como Pedro saliendo de la barca, caminó sobre el agua, después empezó a hundirse, ¿por qué Juan no enfatiza sobre eso? Es entender a quién mandaba Juan esta carta y por qué Juan mandaba esta carta. Y como les he dicho, el público era a un grupo de cristianos. La razón era para demostrarles, para decirles de seguir creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 20, versículo 30 a 31, donde el apóstol Juan enfatiza la razón de escribir su carta. Así que aquí él enfatiza su razón de escribir su carta. Así que no escribió la carta solamente para escribirlo. Tenía un público destinado y cada información que él escribió en esta carta tenía una razón específica para ese público. Así que Jesús es el centro del evangelio de Juan. Por eso que cuando Juan enfatiza su evangelio, tuvo que regresar. Cuando él empezó a escribir su evangelio, en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando él empezó a escribir, él regresó de antes del principio de la misma humanidad, que Jesús ya existía. Porque en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, que es la palabra o que es el logos. En el principio era el logos estaba con Dios y el logos mismo era Dios. Así que Juan está enfatizando que antes de que todo el mundo en sí empezó a existir, Jesús ya existía antes de que él viniera al mundo, que a través de Jesús todas las cosas que están creadas fueron creadas por medio de él y por él. Mateo capítulo 14, 22 a 33 y Marcos 6, 45 a 52 nos da más detalles sobre lo que ocurrió aquel día cuando Jesús estaba con sus discípulos después de haber multiplicado los 5 panes y 2 peces. Eso no lo voy a poner a leer aquí, pero los voy a animar, por favor. Si queréis, lo podéis leer en casa tranquilamente. Mateo 14, 22 a 33 y Marcos 6, 45 a 52. Dan más detalles de los acontecimientos durante y después de los 5 panes y lo que pasó cuando Jesús estaba en el mar, o cuando sus discípulos estaban remando y el agua empezó a agitarse. Pero les voy a dar un resumen rápido para que lo entendáis y con esto vamos a seguir. Dicen esos pasajes que Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca para cruzar el lago de Galilea antes que él. Así que Jesús, después de que él alimentó los más de 5,000 personas, insistió con sus discípulos que vayan adelante, yo vengo atrás, ustedes cruzan y yo os alcanzaré. Y se quedó atrás para despedir de las personas. Así que después de despedirse de la gente, él subió a un cerro que estaba por ahí para orar a solas hasta la noche. Él se quedó orando en una pequeña montaña que estaba ahí hasta la noche. Y de
de ahí, donde él estaba orando, él podía ver a sus discípulos en el mar cruzando. Desde donde él estaba, podía ver a sus discípulos cruzando, aún remando ahí y luchando con las olas que les atormentaban. Y él oró hasta la madrugada. A la madrugada, él fue hacia sus discípulos. Tomó una decisión, terminó su oración en la madrugada y fue hacia sus discípulos, pero no fue a sus discípulos pasando por las orillas, no. Él fue a sus discípulos caminando sobre el mar en sí, hacia ellos, caminando sobre el agua. Y mientras ellos estaban ahí luchando con las gran olas, los discípulos estaban en este lugar. No porque ellos mismos buscaron la situación, hermano. Quiero que entendamos una cosa aquí. Los discípulos de Jesús estaban en el mar. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, cruzan antes que yo. Yo espero y vosotros delante. Y él se quedó hasta que sus discípulos se metieron en problemas con el mar. Jesús los vio. Él los mandó. Así que los discípulos estaban en este lugar y en la situación frustrante en la cual ellos estaban, porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Escuchen bien, hermanos. La voluntad de Dios a veces puede frustrar nuestras vidas. Puede traer amargura en nuestras propias vidas. Puede quitar nuestra propia paz, la nuestra. Puede causar tanto dolor de cabeza, quitarnos sueños. Puede darnos migrañas, puede darnos insomnio, puede darnos dolor de barriga impresionante, puede darnos cualquier cosa desagradable que la vida ofrece. La voluntad de Dios siempre no es algo bonito según el mundo, pero hay un propósito. ¿Acaso Jesús no sabía que el mar se iba a atormentar para mandar a sus discípulos dentro? Claro que sí que lo sabía. Él es Dios. Pero aún así les mandó, vayan delante sin mí. Vayan sin mí. Lo mismo ocurrió cuando estaban cruzando una vez. Jesús estaba durmiendo, estaba en la misma barca pero durmiendo y el mar estaba agitando. ¿Acaso Jesús no sabía que el mar se iba a agitar? Pero tomó la decisión de descansar, tomó la decisión de dormir. Así que los discípulos estaban en este lugar y en la situación esta situación frustrante, porque ellos estaban haciendo la voluntad de Jesús, haciendo exactamente lo que Jesús les había dicho que ellos hicieran. Así que no hacían su voluntad, hacían la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios le causó miedo, problemas, dolor, sufrimiento, remando contra el viento. Adicionalmente, si leemos en Marcos capítulo 6, versículo 48, dice que Jesús veía a sus discípulos mientras ellos remaban en el lago. Así que donde él estaba sentado orando, él pudo ver a sus discípulos luchando con el viento y con el mar. Él sabía que ellos estaban en peligro. Él les mandó en ese peligro. Él permitió que ellos pasaran ese peligro. Así que preparémonos como creyentes a ver que si alguno quiere vivir una vida piadosa, como dicen las Escrituras, sufrirá persecuciones, sufrirá. Tenemos la tendencia de creer que como cristianos no debemos estar enfermos, no podemos morir de accidentes de coche ni de avión, no nos pueden despedir porque somos cabeza, no somos cola, y pensamos que nos vamos a librar de la gran tribulación. Es porque no leemos nuestras Biblias, escuchamos más predicadores. Si pasáramos más tiempo leyendo nuestras Biblias, en vez de escuchar todas las cosas que en las redes sociales, que hoy en día todo el mundo tiene razón porque Facebook o YouTube tienen unas políticas bastante light que permiten cualquier barbaridades, no seremos fácilmente engañados, porque la Biblia nos enseña muy bien que como cristianos vamos a sufrir. Ahora no estamos sufriendo en España, gloria a Dios, pero qué pena para nosotros, porque hay países donde para ser un líder de una iglesia tiene que ser alguien que ha pasado al menos 3 años en la cárcel. Qué reputación, ¿no? Aquí si alguien viene y dice que yo vengo de la cárcel, estuve 3 años, así le miramos, este es de la cárcel. Pero en otras iglesias, en otros lugares del mundo, haber pasado un tiempo en la cárcel es como una medalla ya bien sellado, que esta persona sí que merece servir a Cristo. ¿Por qué? Porque ha sufrido por Cristo. No queremos sufrir por Cristo nosotros hoy en día. Queremos un evangelio light, limitado. ¿Sabes? Queremos que todo nos vaya bien a la medida que nosotros deseamos. Que todo funcione conforme a nuestra voluntad. Queremos que todo siempre salga bien. No hay ningún problema. Que cuando decimos a los hermanos de orar, ellos oran. Cuando decimos que vamos a hacer esto, todo siempre sale bien. Para que siempre estamos en victoria e en gloria. Eso sí que es el evangelio. No, no lo es.
tenemos que cuestionarnos si estamos haciéndolo con nuestra propia fuerza o estamos caminando en la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios hay obstáculos, hay frenos, hay dolor, hay sufrimiento. Hay momentos de desesperación, momentos de tener deseo de tirarse por un cuarto piso o de desaparecer. Hay momentos en la voluntad de Dios que conlleva sufrimiento. Jesús los veía. De la misma manera que Dios ve a los hijos suyos que son matados en Nigeria del Norte. Él ve a los cristianos que son decapitados en Irak, en Afganistán. Él ve a esos cristianos que están encarcelados en la China. Él los ve, Él se queda, los ve, los deja. Porque hay un propósito en cada cosa que Dios hace. Porque todas las cosas ayudan para bien, para los que están llamados según el propósito de Dios. Dios tiene un propósito y una razón por dejar las cosas que Él deja. La mirada de Jesús estaba sobre sus discípulos en todo tiempo. Él nunca les quitó la mirada. Él les estaba viendo donde Él estaba orando. Sabía que ellos estaban pasando por una gran necesidad. Sabían que ellos necesitaban ayuda. Él siempre les estaba mirando. Ellos estaban en la voluntad de Jesús y eran observados por Jesús. Y aún así ellos estaban trabajando duro, en frustración, todo el tiempo. Sabían que estaban en frustración. Sabían que estaban en problemas. No se rindieron. ¿Acaso leemos ahí en lo que hemos visto en el pasaje que tomaron la decisión de rendirse, que eso ya no es para nosotros? No, siguieron remando, sufriendo. Eran discípulos de Jesús, discípulos del Creador del mundo, pero estaban sufriendo, remando. Es que, hermanos, cuando vienen los sufrimientos por causa de Cristo, sigue caminando en ella. No cuestiona a Dios, solo disfrútalo, sigue caminando en ella, porque hay una gran recompensa para los que sufren por amor a Cristo. Así que si usted muere como cristiano por nunca haber sufrido por Cristo, eres un cristiano, digamos, de tercera categoría, por llamarlo así. Los verdaderos cristianos, los que sufren por Cristo, es un honor. Recuerda a los discípulos Juan y Pablo, Pedro y Juan, cuando fueron a orar. Viene en inglés, Peter and John. Cuando Pedro y Juan fueron a orar y fueron pegados y todas las demás cosas y regresaron. Dicen las escrituras que cuando regresaban a su casa después de que le dejaron, no regresaron así. Oh, Juanito, ¿cómo te encuentras? Oh, Pedrito, es que nos van a matar por Cristo. No, salieron contentos así, alabando al Señor. Gracias por hallarnos dignos de sufrir por ti. ¿Qué cosas, no? Gracias por hallarnos dignos de haber sufrido por ti. Y llegaron a casa, lo comentaron a la gente. No lo comentaron como, ay, me duele aquí. No, chicos, nos pegaron por Cristo, nos pegaron por Cristo. Y empezaron a orar. Señor, no oraron, Señor, líbranos de Herodes, por favor. No, Señor, danos de nuevo para seguir predicando, que nos pegue, que nos mate por ti. Esos sí son cristianos porque conocen a su Señor. Nosotros hoy en día vamos corriendo cuando escuchamos que la policía ya está dando multas para los que están predicando por la calle. Ya me voy. ¿Por qué? Porque ya no tenemos este conocimiento de quién es Cristo. Ellos estaban en la voluntad de Dios, sufriendo, remando. Jesús no se había olvidado de sus discípulos. No estaba tampoco ocupado hablando con su Padre, dejando de pensar de sus discípulos. Él pensaba de sus discípulos. Juan nos está enseñando algo asombroso aquí sobre el carácter de Jesús. Así, ¿qué pasa después? Al ver a Jesús, pensaron que cuando ellos vieron a Jesús llegando, porque después de que él terminó de orar, tomó la decisión de ir a echarle una mano. Pero él no tomó un atajo, no, caminó sobre el agua. Y los discípulos le vieron venir. Cuando lo vieron venir pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. Él les habló de inmediato. Chicos, no tengan miedo, tengan ánimo, estoy aquí. Les habló directamente. Yo soy, no temáis. Esos discípulos todavía miraban a Jesús de un modo terrenal. Es cierto que acababa de alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. De lo mismo, nosotros decimos que conocemos a Jesús, ¿a que sí? Pero cuando estamos en un problema, nuestro problema supera a Jesús para nosotros. Ya empezamos a ver el problema más grande. No, Jesús, no, eso es diferente. Cuando alguien te dice, no, confía, no, eso es diferente. No, si Jesús está encima de nuestros problemas, ningún problema es superior a Jesús. Y ningún problema tiene que ser diferente que cualquier otro problema. Así que, pero Pedro
si leemos Mateo y Marcos, veremos que Pedro no se quedó tranquilo. O sea, era un hombre muy impulsivo. No se quedó tranquilo. Y él le dijo a Jesús, Señor, si realmente eres tú. Eso está en los demás evangelios. Eso es Marcos y Mateo. Sí, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y todos sabemos cómo terminó la historia, ¿no? No vamos a entrar en esos detalles, pero sabemos que Pedro tomó el paso de fe, caminó sobre el agua y después vio las grandes olas, empezó a hundirse y clamó, Señor, sálvame. Dijo, hombre de poca fe, el Señor lo sacó y lo sacó de ahí. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua por un tiempo y empezó a hundirse. Pero en el Evangelio según Juan no hay todos esos detalles. Juan no nos da todos esos detalles tan asombrosos, porque es impresionante la historia de Pedro. Simplemente tenemos a los discípulos de Jesús aterrados a ver a quién camina sobre el agua. Eso es todo lo que Juan nos da. Jesús camina sobre el agua, los discípulos lo vieron, empezaron a tener miedo. Jesús no entra en la vida de Pedro, ni los demás, ni nada. Juan no entra en la vida de Pedro, ni los demás, ni nada. Él se enfoca nada más en la persona de Jesús. Si pudiéramos hablar menos de nuestras experiencias y hablamos más de Jesús y de juicio venidero y de su muerte en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, creo que tendremos más gente que se convierte sabiendo por qué se convierte. Por la falsa conversión o la falta de información que nosotros proveemos a la gente cuando les predicamos la palabra, tenemos falsos convertidos, bastantes en las iglesias, porque no saben de qué se han arrepentido, no saben de qué han nacido de nuevo. Ayer estuve hablando con una señora que fue como una de esas parejas que vino a buscar los chupetes que estamos dando, y la señora me dijo que ella era cristiana, y yo le pregunté, yo le pregunté, ¿es usted creyente? Que sí, muy creyente, me dijo. ¡Wow! Me quedé como, muy creyente. Dije, sí. Dije, ¿usted es practicante? Sí, muy practicante. Dijo, ¡wow! Es muy creyente, es muy practicante. Y yo le lancé la tercera pregunta, ¿has nacido de nuevo? Esperé. Y después un mensaje cayó. ¿Qué quiere decir por eso? Hermano, es muy creyente, muy practicante, pero no sabe lo que significa nacer de nuevo. Es porque no es creyente. Es creyente no en Cristo. Es creyente en sus propias opiniones. Es creyente en sus propias perspectivas. Es creyente según lo que le han dicho, que ven a Jesús, Él va a solucionar tus problemas. Es creyente de que no pasa nada. Tus pecados tal como eres, ven. Cristo es misericordia. No importa tus pecados, ven. La gente acepta eso. Pero Jesús no lo pone así, de que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Es arrepentimiento, dejando atrás tu vida interior, dejando atrás, negándose a sí mismo. Está dispuesto a sufrir por Él, tomando tu cruz cada día, no solamente un día a la semana, no, todos los días para seguirle. Ese es el creyente. A ver a Jesús caminar sobre el agua, tuvieron miedo, terror. Y Jesús les dijo, yo soy, no temáis. No, yo soy, no temáis. Y sus discípulos lo recibieron con entusiasmo en la barca. Enseguida llegaron a su destino. El apóstol Juan, hermano, pone más énfasis sobre la persona de Jesús. Quiero volver otra vez a este punto. Que sobre la persona de Pedro caminando sobre las aguas. Juan pone más énfasis sobre Jesús que sobre lo que Pedro hizo. Lo que Pedro hizo es asombroso. Podemos hablar de la fe de Pedro, cómo salió y caminar. Y hablamos de las olas, significa problemas de la vida. Podemos hablar de todas esas cosas, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Por eso que Él lo dijo a los fariseos, a los líderes religiosos, que vosotros escudriñáis las Escrituras con tanta dedicación, estudiándola, profundizando en ella, porque pensáis que haciendo eso tenéis vida eterna. Pero no. Las Escrituras dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener esa vida eterna. Así que el asunto aquí no es la fe de Pedro, es la persona de Jesús. Es Él quien da vida eterna. Es Él quien transforma las vidas. Pero para el apóstol Juan,
como para nosotros, nuestro enfoque debe estar en Jesús, porque Jesús es el centro de nuestra vida, es el centro de la fe cristiana. Jesús hizo una cosa asombrosa que un físico dirá, no puede ser posible, este hombre no puede haber caminado sobre las aguas. Sinceramente, no se puede. Sinceramente, no se puede. No se puede caminar sobre las aguas. Nadie puede caminar sobre las aguas. Nadie. Ninguna persona puede caminar sobre las aguas. Matemáticamente se puede demostrar que Jesús no puede caminar sobre las aguas. Pero Él lo hizo. Él lo hizo. Él desafió las leyes de física. No sé, los que estudian, a veces estamos hablando de la ley de Arquímedes, el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes. Eso es lo que dice el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice, todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta, dentro de un líquido, un fluido, experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que cuando un objeto entra dentro de un líquido, está encima de un líquido, hay una fuerza que el mismo líquido empuja hacia abajo para mantener este objeto flotando. Esta fuerza que el líquido empuja hacia arriba tiene que ser igual al peso que el objeto empuja hacia el líquido para que el líquido flote. Es lo que un resumen en español o en inglés de esa definición, de ese principio. Todo objeto, ¿qué quiere decir? Que si se pone un objeto, o digamos un papel, o un cartón, o una rama, dentro de un cubo de agua y flota, es porque la fuerza de interior del agua, la fuerza de empuje, es decir, la fuerza de empuje ascendente que el agua hace hacia la rama, es igual hacia la misma fuerza que la rama hace hacia el agua. Por eso es que se permanece flotando. ¿Vale? O no es que es igual, es que la fuerza es superior a lo que la rama en sí puede. Lo voy a poner así. La fuerza que el objeto pone sobre el líquido no es tanto a comparación de la fuerza que el líquido pone sobre el objeto. No sé si me entendéis. A causa de eso, como la fuerza de empuje es mayor que la fuerza es equivalente al peso, es mayor que la fuerza del peso del objeto, mantenga el objeto flotando. Voy a darle con un ejemplo para que lo podamos ver. Este principio lo aplicamos cuando nadamos, cuando una persona está nadando, cuando tiramos un objeto en el agua o un objeto que se hunde. Si su peso es mayor que el peso del fluido, ¿qué pasa cuando el objeto se hunde? ¿No? Se va al fondo como una piedra. Pero el objeto que flota cuando su peso, algo flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. Así que si algo está flotando sobre el agua, es porque la fuerza que el agua da sobre esta cosa que flota es superior al mismo peso de ese objeto. Eso me sale en inglés. Es superior a eso. Entonces, en otras palabras, Jesús debería hundirse, físicamente hablando. Jesús no debería estar caminando sobre el agua. ¿Por qué? Porque la fuerza de su propio cuerpo es superior a la fuerza que el mismo líquido o el mar daba a su cuerpo. Así que matemáticamente es imposible que Jesús camina sobre las aguas. Pero lo hizo. Dice aquí, si la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, ¿qué quiere decir? Que si el objeto pesa más que la fuerza que el líquido puede dar, se hunde. La bolita se hunde. Suponemos, si es otra bolita, que si la fuerza del peso es mayor
es menor que la fuerza del empuje. Así que si la fuerza que esta bola es menor que la fuerza que sale de abajo, está obligado a mantenerse a flote. Eso es lo que pasa más con los peces, cuando la fuerza es equilibrada, que la fuerza del peso es igual que la fuerza del empuje. Ahí los peces, por eso que nunca se hunden ni flotan los peces. Siempre están en el medio, ahí en el agua nadando, porque la fuerza del peso es igual que la fuerza de empuje. Pero eso es lo que hizo Jesús, que no es normal. Él no debería flotar. ¿Por qué? Porque su fuerza de peso no es menor que la fuerza de empuje. Su fuerza de peso es mayor que la fuerza de empuje. Porque Él es la persona que pesa. Él es un ser humano. No sé si me entendés, hermanos. Así que Jesús rompe una ley de física. Acababa de romper otro, alimentando a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Así que Juan está diciendo aquí que, oye chicos, no estamos tratando con cualquier persona. Estamos tratando con alguien que rompe todas las leyes. ¿Por qué? Antes de tiempo Él ya existía, porque Él no anda en el tiempo. Hermanos, no estamos sirviendo a un Dios que es guiado por el tiempo. Dios está fuera de tiempo. Estamos en el tiempo. Por eso que Él nos espera en la eternidad, no aquí. Él nos espera en la eternidad. Eso es el asombroso descubrimiento que cuando lo miré, que Jesús. Es asombroso. Los principios de Arquímedes, seguramente que Arquímedes, creo que, no sé si se convirtió al final, pero hay una cosa que nos enseñaron, que él estaba haciendo unos cálculos en su mente mientras duchándose, y recibió la respuesta y salió desnudo del baño corriendo sin darse cuenta. Se dio cuenta que estaba en la calle, que había salido desnudo, y tuvo que regresar a su casa. Pero estoy seguro que cuando él leyó, si alguna vez leyó la Biblia y llegó a la parte donde Jesús camina sobre el agua, se había quedado aquí y dice, pero ¿cómo es posible? Este hombre, no puede ser que este hombre flotó sobre el mar. Un hombre en Inglaterra, si no me equivoco, intentó de hacerlo también así, pero lo que hicieron es que pusieron un cristal dentro de un lago, un cristal transparente, de tal manera que depende del ángulo de la cámara, no se puede ver que hay un cristal dentro, y el hombre salió caminando, hablando por teléfono, caminando y cruzando al otro lado. Yo le llamaba esto blasfemia del hombre, que quiere intentar ser como Dios. Hay otro falso profeta también en África, que intentó volar por las escaleras, ¿sabes? Caminaba por las escaleras y después la cámara le filmaba todo su cuerpo. Cuando llegó el momento que tiene que levantarse, la cámara dejó de filmar su cuerpo, empezaron a filmar solo sus piernas. Después vimos las piernas haciendo así, y después otra vez filmaron su cuerpo, y había 2 personas ahí sujetándole de las manos para levantarle. Por eso que la gente buscan fama. Pero cuando Jesús hizo eso, ¿quién lo supo? Solo los que estaban con Él en la barca, y nosotros que hemos leído esta historia. Él no buscaba aprobación de hombres cuando Él hacía las cosas de su Padre. Él no buscaba aprobación de los hombres. Un pedazo de madera, hermano, flota en el agua. Sin embargo, un pedazo de hierro se hunde. ¿Por qué ocurre esto? Todo tiene relación con la fuerza de empuje hacia arriba, o que podemos llamar la fuerza ascendiente, que recibe todo el cuerpo que se encuentra sumergido en el agua o en cualquier otro fluido. Y Jesús rompió esa ley. Así que, según la física, es imposible que sea posible que Jesús caminó sobre el agua. Eso significa que Él pesaba menos que el agua. Que Jesús pesaba menos que el agua. ¿Puede creerlo? Pero Él rompió esa ley, hermanos. Nuestro Señor lo hizo. Así que cuando yo leo la narración de Juan, veo 2 cosas. Lo primero que veo es Juan nos hace ver la divinidad de Jesús, aún siendo un ser humano. Él nos hace ver la divinidad de Jesús, aunque Jesús es un ser humano. ¿Por qué? Porque nadie puede sanar a un hombre que lleva 38 años paralítico. Nadie lo puede sanar, pero Jesús lo hizo. Nadie puede sanar al hijo de un funcionario solo a decirle que su hijo vive y ya está.
ya. Nadie puede hacer eso, pero Jesús lo hizo. Nadie puede alimentar a más de 5,000 personas con solo 5 panes de cebada y 2 peces, pero Jesús lo hizo. Nadie es tan ligero que puede caminar sobre el agua. Todo eso lo hizo Jesús. Es lo que hizo nuestro Señor. Rompió todas las leyes que uno puede imaginar. Todo lo que el apóstol Juan está intentando revelar aquí en su evangelio a los creyentes es que Jesús es quien Él dice ser. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías esperado tanto. Solo Dios puede hacer todas las cosas que hizo Jesús. Solo Dios. Y no solamente eso, hermanos, Él sigue haciéndolo. Y la segunda cosa que yo puedo aprender del Evangelio de Juan hasta este punto es la parte consoladora de esta historia. Es la declaración de Jesús. Cuando Jesús se acerca a sus discípulos, cuando están en terror, ¿qué hace Él? Él no les llama la atención, no les insulta, no les hable mal, solamente dice, yo soy, no temáis. Qué consuelo de saber que es Él y yo soy, hermano. Esta palabra es tan consolador cuando una persona dice que no temáis. Palabras tan de mucha consolación. Palabras que confortan el alma. Palabras que traen descanso. Y yo soy también es el nombre de Dios que Dios le dio a Moisés cuando Él mandó a Moisés de ir a liberar a los israelitas. Y Moisés le dijo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué me envió? Y Él dijo, dile que yo soy, te he enviado. Un nombre que sus discípulos y todos Israel sabían que ese nombre significaba que era el nombre de Dios. Y luego le dice, no temáis, estad tranquilos, Dios está aquí. Y nos sigue diciendo lo mismo, hermanos. Porque leemos esas historias, estamos en la misma barca de la vida como los discípulos. Jesús está en el trono ahora, intercediendo ante el Padre por nosotros. Nos está viendo, sabe cualquier problema que estamos pasando. Una consolación similar nos da Jesús todo el tiempo. Cuando anuncia a sus discípulos que iban a sufrir, Él anunció a sus discípulos una vez que iban a sufrir, que en el mundo vais a sufrir. Pero Él les dio una palabra de consolación que podemos ver en Juan capítulo 16, 33. Y dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, no temáis, estar tranquilos, confiar en mí. Porque yo he vencido al mundo. No dice, vosotros habéis vencido al mundo. No, es Él que ha vencido al mundo. Es Jesús quien ha vencido al mundo. Así que el creyente tendrá muchas pruebas y aflicciones en este mundo, pero podemos confiar en Jesús porque Él ya venció las fuerzas de mal que gobierna este mundo por nosotros. Él ya venció la fuerza de mal. Así que una vez más, el apóstol Pablo nos presenta a Jesús no como el que solamente convirtió el agua en vino en Canaán. No, nos presenta a Jesús no como el que causó un avivamiento en la aldea de Sicar en Samaria. No solamente así. No como un sanador del hijo del funcionario de rey. No como un sanador de paralítico que llevaba 38 años paralizado. Él no nos presenta a Jesús solamente como el que acaba de alimentar a 5,000 personas con más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. El apóstol Juan nos presenta a Jesús como alguien superior que todo eso. Alguien trascendente, alguien que está más allá de los límites de cualquier conocimiento y posibilidad humana. Alguien cuyas acciones confirman su deidad. No solo eso, hermanos. Aparte de ser una persona extraordinaria, tiene sentimientos. Aparte de ser una persona extraordinaria que puede hacer todas las cosas que ha hecho, aparte de ser una persona así, tiene sentimientos. Jesús tiene sentimientos. Sentimientos. Conforta a sus discípulos. Vino a traer ayuda sobrenatural y consuelo a sus discípulos. Su presencia les dio lo que necesitaban, a pesar de que vino de una manera inesperada. Pero su presencia les dio lo que ellos necesitaban, consuelo. Aunque Él entró, su entrada fue de una manera terrorífica para ellos, pero les dio lo que ellos necesitaban. Lo que está pasando, vamos terminando, es que quizás puede haber
cosas ahora en la vida de alguien aquí que no está funcionando de la manera que debería funcionar y estamos a punto de tirar la toalla, estamos a punto de dejarlo pasar, estamos a punto de dejar todo, pero yo creo que podemos confiar en Cristo. Creo 100% que podemos confiar en Jesús y no temer. Porque si Él pudo hacer todo lo que hemos visto que Él ha hecho hasta ahora, y dentro de la desesperación de sus discípulos, Él pudo decirles que no temáis, estoy seguro que podemos estar tranquilos también. Porque ese mismo Jesús no está en una barca ahora con nosotros. Él no está en ninguna barca con nosotros, pero Él vive en nosotros. Estamos mejor posicionados que los discípulos. Él no está fuera caminando sobre el mar hacia nosotros. Ya está en nosotros. Así que tenemos más relación, cercanía con Él. Él ahora vive por medio de su Espíritu en nosotros. Y es el pastor de nuestras vidas. Y nosotros somos sus ovejas. Solo podemos seguir confiando en Él, a pesar de las cosas que pueden estar ocurriendo en nuestras vidas. Eso no es la revelación definitiva de la persona de Jesús. Iremos viendo que hay muchas otras cosas que el apóstol Juan nos irá enseñando sobre la persona de Jesús para incrementar nuestra fe en Cristo, para que nosotros podamos depender de Cristo. Mientras, les voy a animar que cuando ustedes pueden, lean Juan capítulo 6 de 22 hasta 59. Son muchos pasajes que vamos a ver el próximo domingo, primero Dios. Vamos a apreciar, vamos a seguir apreciando las cosas a través de esos pasajes que os he dejado. Juan 6 de 22 a 59. Vamos a apreciar las maravillas de Cristo mismo. Vamos a conocer otras caras, o otros lados, no caras, otras nuevos descubrimientos, una revelación única de Jesús en cada pasaje de Juan que iremos viendo. Así que por favor, hermanos, toma ese tiempo, repasen la enseñanza, pídele al Señor para que abra sus mentes, que cuando usted también está pasando por momentos difíciles, podemos confiar en Él, podemos decir, no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me guiará por sendas de justicia. Podemos decir lo mismo y confiar en Él plenamente, que Él estará con nosotros. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Bendice tu palabra en nuestras vidas para que da su fruto, Señor. Y apártanos de las cosas que no te agradan. Y ayúdanos, Señor, a no ser oidores solamente de ella, pero que nos esforzamos para ser hacedores de tu palabra. Glorifícate en nosotros. Y gracias por este día que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.